Buen día, cordial saludo. Mi nombre es Andrea Reyes García, estudiante actual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a explicar las preguntas interrogadoras de la actividad 1, comprensión del proceso de la investigación científica. ¿Qué es el proyecto de investigación? Se denomina proyecto de investigación el plan que se desarrolla previamente a la realización de un trabajo de investigación. Su objetivo es presentar de manera metódica y organizada un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema para formular una hipótesis encaminada a su resolución. En este sentido, el proyecto de investigación es una evaluación previa del problema. Sus alcances es de importancia, así como de los recursos que serían necesarios para el desarrollo del trabajo de investigación. Los proyectos de investigación son realizados con base a una metodología científica, lo cual los datos de rigor y validez pueden desarrollarse no solo en el área de la ciencia, sino también de humanidades, las tecnologías, artes, ciencias políticas y jurídicas, las ciencias sociales, entre otras. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o en cuestión que se tiene como objetivo aclarar. Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y estructura de manera formal la idea que se mueve de la investigación. Pero, ¿cómo sabemos que estamos ante un problema apto para un trabajo de investigación? Pues principalmente cuando encontramos que no existe respuesta en el campus de investigación científica para expresar ese hecho o fenómeno específico, para la formulación del problema debemos ir de lo general a lo particular, pues es parte de un interrogante que engloba un problema que luego irá siendo abordado por partes. En términos metodológicos, el planteamiento del problema, que suele ser también el primer capítulo de una tesis, pretende responder la pregunta fundamental de qué investigar, de modo que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del problema de investigación. ¿Qué es la justificación? Justificar una investigación es exponer las razones por las cuales se requiere realizar. Toda investigación debe realizarse con un propósito definido. Debe explicar por qué es conveniente la investigación y qué o cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento obtenido. El investigador tiene que saber o saber vender la idea de la investigación a realizar, por lo que deberá acentuar sus argumentos en los beneficios a obtener y a los usos que se le dará a su conocimiento. En la justificación de la investigación se procede a definir por qué y para qué, o lo que se busca y para qué se desarrolla el tema de estudio considerado. Además de ello, debe formularse y responder los interrogantes acerca de la posibilidad que el estudio llene un vacío cognitivo con relación a un determinado problema. ¿Qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es uno de los primeros pasos metodológicos que un investigador debe llevar a cabo cuando emprende una investigación. La pregunta de investigación debe ser formulada de manera precisa y clara, de tal manera que no exista ambigüedad respecto al tipo de respuesta esperado. La pregunta de investigación busca clarificar las ideas y darle una orientación y delimitación a un proyecto, permitiendo que el investigador construya desde sus intereses el eje articulador de la investigación. La selección de la pregunta de investigación es el elemento central de ambas, tanto la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa, y pueden parecer de la construcción de un marco de trabajo conceptual del estudio a realizar. En todos los casos, hacen más explícitas las suposiciones teóricas del marco de trabajo y aún más indica aquello en lo que el investigador enfoca su principal y primer interés. En esta imagen tenemos un ejemplo de cómo se clasifican las preguntas y cómo se formula. Entonces, la clasificación de las preguntas depende del tipo de pregunta de investigación, ya sea una investigación descriptiva, una investigación comparativa, una investigación definitoria, una investigación evaluativa, una investigación de explicativa o exploratoria, pruebas predictivas, encuadre, resolución de problemas y asesoramiento y pruebas de investigación. Ejemplo, ¿cómo se formula? Podemos ver en un círculo demarcado, por ejemplo, cómo se formula la pregunta de investigación. Ejemplo, ¿qué efecto tiene X en Y? Y es X más que, podemos poner un verbo, que Y. ¿Qué es una hipótesis de investigación?
Una hipótesis de investigación es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o un experimento. Todo diseño experimental verdadero debe tomar esta declaración como un núcleo de su estructura, como el objetivo final de cualquier experimento. La hipótesis se genera a través de una serie de medios, pero generalmente es el resultado de un proceso de razonamiento inductivo donde las observaciones conducen a la forma de una teoría. Luego, los científicos utilizan una serie de métodos deductivos para llegar a una hipótesis que sea verificable, falsable y realista. ¿Qué son los objetivos de investigación? Los objetivos de investigación son las tareas básicas que se cumplen en la creación de todo tipo de conocimiento científico. Los objetivos son aquellas metas específicas que se deben alcanzar para poder responder a una pregunta de investigación y que orienta el desarrollo de la investigación misma. Al avanzar en la recopilación de la información teórica y empírica para plantear el problema, elaboramos el marco teórico conceptual y las hipótesis. Los objetivos de investigación se ajustan y se precisan planteándose con claridad. Ellos se deben a que en esos procesos específicos surgen diversas necesidades o limitaciones teóricas y prácticas que ayudan a fijar los objetivos, los cuales evitarán plantearlos en términos difíciles de alcanzar. Los objetivos pueden desagregarse en objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales son el marco de referencia de lo que se pretende aportar y demostrar en la tesis. Se indica en algunas proposiciones cuál es el área temática y el problema que específicamente se atenderá. Debe estar en perfecta armonía con lo expuesto en lo planteado con el problema. Los objetivos específicos son subobjetivos que descentralizan la focalización del tema, pero dentro de su contexto son parte de un todo, enunciando para facilitar la comprensión de las metas a las que se arribará con las conclusiones, para integrarlas a las mismas en un conjunto armónico. Se focalizan las tareas a desarrollar en la investigación en una serie de proposiciones que segregan los contenidos implícitos y deben estar en perfecta armonía con los puestos en ese ítem. La formulación de los objetivos es esencial para el éxito de una investigación. En este sentido, es importante saber que los objetivos implican los pasos a seguir durante la investigación y la manera de llegar a la respuesta de esa pregunta que se hace. Los objetivos deberán señalar el qué y para el qué se de investigación. El objetivo deberá ser congruente con las preguntas y el título de la investigación. ¿Cómo se redactan? Los objetivos no pueden ser juiciosos de valor generalmente. Se expresan comenzando con un verbo en infinitivo que indica la vía del conocimiento por la que se procederá. Por ejemplo, tenemos los verbos de analizar, comparar, definir, clasificar, sintetizar, criticar, explicar, describir, sintetizar, entre otros. Los elementos que debe contener todo objetivo general debe contener los siguientes elementos. Un verbo que indica el grado de complejidad del objetivo, como lo explicamos anteriormente. El evento o eventos de estudio, las unidades de estudio y la temporalidad. Por ejemplo, teniendo en cuenta los criterios anteriores, el verbo puede ser comparar, el evento de estudio puede ser el tema de calidad de vida, las unidades de estudio, el personal y docente, el contexto, universidades públicas y privadas y la temporalidad, podemos poner el año 2007 o el presente año 2019. ¿Qué es la formulación del problema? La formulación del problema de investigación es esa etapa donde se estructura paso a paso y formalmente la idea de la investigación. Una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación y establece claramente los límites dentro de los cuales se desarrollará el proyecto. Para llegar a la estructuración de la formulación del problema es necesario varios elementos. Como hemos explicado durante toda la presentación, los objetivos, el enunciado del problema, las preguntas y la justificación hacen parte fundamental de la formulación del problema. En los objetivos, los objetivos ayudan a establecer qué pretende la investigación y estos deben plantearse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación. Los objetivos deben ser alcanzables, puesto que se convierten en la guía de estudio y orientación del desarrollo de toda investigación. En cuanto al enunciado del problema, existen dos formas de enunciar el problema de investigación y estas son el interrogativo y el declarativo. La pregunta. Es necesario plantear a través de preguntas el problema que se estudiará. Plantear el problema de esta forma es más útil y directo siempre y cuando las preguntas sean precisas. Justificación. Se deben entregar las razones de la utilidad del estudio. En otras palabras, se hace necesario argumentar a favor del estudio qué utilidad y conveniencia tiene su realización. Todo esto nos ayudará a plantear una buena formulación del problema de investigación. Muchas gracias.